Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias de que a pesar de que la ciudad parece ser que cada vez se nos complica más para transitarla, estamos aquí, son 5:15, entonces yo creo que vamos a dar inicio al tercer módulo de este seminario. Y entonces, con este breve mensaje de bienvenida y con temas que a lo mejor a nuestros amigos del Estado de México y de la FES Aragón no les afecta tanto, vamos a arrancar la sesión de esta tarde. Como les comentaba, hoy vamos a iniciar el módulo 3 del curso, que titulamos Ideas e instituciones universitarias en América Latina. Con este nombre queremos en realidad abarcar toda un periodo de evolución, digamos, incluir un análisis de la evolución histórica de la educación universitaria en América Latina, naturalmente desde la perspectiva, como ha sido la idea de todo el curso, de la relación entre universidad y desarrollo. Para mí es un gran gusto presentar a ustedes a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Rodolfo Aguirre Salvador, quien es doctor en Historia. Él actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, o como en familia le decimos el ex-CESU, porque antes se llamaba CESU, entonces le llamamos ex-CESU, el ex-CESU de la UNAM, y también es profesor en el posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001 y sus líneas de investigación fundamentales, en las cuales él ha hecho contribuciones pues muy destacadas, son la historia social y política de la Iglesia en la Nueva España y la historia de la Real Universidad de México. Entonces, realmente estos temas que él cultiva, en los que él es experto, pues nos vienen como anillo al dedo en esta revisión histórica de lo que ha sido la institución universitaria. Entre sus últimas publicaciones se encuentran el libro Los indios, el sacerdocio y la universidad en Nueva España en los siglos XVI a XVIII, en coautoría con Margarita Menegús, y la coordinación de la obra colectiva La Iglesia Hispanoamericana de la Colonia a la República. Actualmente se halla en prensa un libro más del doctor Aguirre, que se llama El clero en transición, población clerical, cambio parroquial y política eclesiástica en el Arzobispado de México de 1700 a 1749. Entonces, como ustedes ven, la participación del doctor Aguirre en realidad en nuestra sesión del día de hoy, pues es un lujo. Y le damos una muy cordial bienvenida, al tiempo de agradecerle su presencia y su participación con nosotros en este seminario. Así es que demos inicio sin más. Doctor Aguirre, como dicen, la mesa es suya. Muchísimas gracias. Espero que se escuche bien así. Bueno, si me ponen la primera imagen, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Igualmente es un gusto para mí estar hoy aquí participando de este interesante seminario, y pues más cuando lo invitan uno a hablar de los temas que a uno más le gustan. Y bueno, yo sé muy bien que ustedes no son historiadores, pero trataré de esbozar lo más claro posible el fenómeno de la universidad en la época colonial,
En tan poco tiempo es un poco difícil, ciertamente, porque son muchos los temas, los aspectos que se tendrían que tocar, pero vamos a hacer el esfuerzo. Y bueno, según me han comentado, en la segunda parte de la sesión vamos a tener oportunidad de intercambiar y de ver pues las dudas o los comentarios que ustedes tengan. Antes de iniciar con mi exposición, sí quisiera aclararles que en las dos lecturas que por ahí se les envió para este tema, pues ahí más o menos están explicado el mapa de las universidades coloniales, su desarrollo a lo largo de los siglos, por lo cual no me voy a tener a ver en esta ocasión lo que viene ya en las lecturas, sino más bien a tratar de complementar lo que viene ahí. Y bueno, quisiera empezar por ver que el fenómeno de las universidades es un fenómeno netamente de origen europeo, de origen medieval, que se inicia en el siglo XII, pues en los principales reinos de la Europa de esa época. Y las universidades realmente han cambiado mucho a lo largo de los siglos. O sea, la universidad moderna es muy, muy diferente a sus inicios o a las universidades coloniales de los siglos XVI al XVIII. A pesar de que es un fenómeno ya de 800 años, han tenido una trayectoria histórica bastante compleja, que a veces no es tan fácil de captar. Las primeras universidades en realidad surgen como iniciativa de grupos de alumnos migrantes que estaban interesados en alguna disciplina de la época medieval. Puede ser teología, puede ser leyes, puede ser filosofía, y se reunían en alguna ciudad europea y se decidían a contratar a algún catedrático que les diera clase. Era una universidad muy, muy corporativa, muy gremial, muy horizontal, diría yo, porque entre los mismos estudiantes escogían a sus maestros, ellos los contrataban, y entre todos ellos escogían a su propio rector. Digamos que esto que se inició como una iniciativa de alumnos, muy pronto tuvo mucho éxito, y podemos ver que en las principales ciudades europeas, ¿qué les puedo decir? París, Salamanca, Bolonia, Roma, se juntaban estos grupos de estudiantes. A medida que fueron progresando este fenómeno de las universidades, muy pronto los poderes públicos, las autoridades eclesiásticas, los príncipes cristianos de la época, se dieron cuenta que podían sacar mucho provecho de estos grupos de estudiantes que se reunían a desarrollar alguna disciplina, y muy pronto presionaron para poder tener intervención en ellas. Muy pronto también a estas universidades horizontales de estudiantes se les impuso la obligación de darse constituciones, estatutos, normas internas que tenían que tener la sanción de algún poder público, incluyendo al Papa. Con este cambio, la universidad empezó a volverse más compleja. Ya no se trataba de una iniciativa de estudiantes, de particulares, sino que ahora los poderes públicos empezaron a tener control sobre ellas, sobre todo porque se estaban formando letrados. Letrado era un concepto muy amplio en la época que implicaba a aquella persona que tenía estudios mayores. En la época no se habla de estudios superiores, se habla de estudios mayores. Entonces estos letrados con estudios mayores, expertos en teología, en cánones, en leyes, medicina, filosofía, empezaron a llamar la atención de las instituciones públicas, pues porque les servían para sus fines. Empezaron a contratarlos como sus funcionarios, una naciente burocracia, y muy pronto estas universidades iniciales ya no fueron tan independientes ni tan autónomas como en sus inicios. Pero tuvieron también la ventaja de que muy pronto sus graduados empezaron a obtener cargos públicos que
les daban un salario y una estabilidad económica más o menos permanente. Entonces, sacrificaron independencia a cambio de estas ventajas de empleo y de estas ventajas de poder pertenecer a una institución pública. Así es de que las universidades empezaron a estar bajo como se decía en la época, el patronazgo o el mecenazgo de alguna autoridad pública. Esto es importante destacarlo porque en la época medieval y también en la época colonial, ya del siglo XVI al XVIII, no existía un sistema educativo tampoco como podríamos tenerlo hoy. No había una autoridad centralizada que dirigiera toda la marcha de las instituciones educativas, nada de eso. Las instituciones educativas más bien eran dispersas, no había un organismo central que dirigiera planes de estudio o la marcha de las mismas, sino que más bien iban surgiendo por aquí, por allá, por iniciativa de algún magnate, de alguna autoridad, de algún jerarca de la iglesia, y poco a poco se iban conformando pues todo un abanico de instituciones educativas. Otro punto importante que hay que señalar es que el principal rasgo de las universidades de esta época, y que es un rasgo que no han perdido, en eso sí, no hay, es una constante histórica, es que solo las universidades podían graduar, es decir, solamente ellas podían expedir un título académico, por lo cual es lo que las distinguía de otras instituciones educativas que también tenían docencia, también tenían cursos, pero no podían otorgar estos títulos académicos. Entonces, este fue uno más de los privilegios que van ganando las universidades en su relación con los poderes públicos de la época. Este fenómeno de las universidades, por supuesto, estaba en auge para el siglo XVI, ya un poco entrando a nuestra Hispanoamérica colonial, que como sabemos, las principales conquistas se dan en el siglo XVI, primero en México y después en el Perú, y a las 3 décadas, muy poco tiempo después de que se conquista los dos principales centros de poder indígena, varios personajes, algunos virreyes, algunos obispos, los ayuntamientos de las principales ciudades, básicamente el ayuntamiento de la Ciudad de México o el ayuntamiento de Lima, se aprestan a pedir al rey, en este caso a Carlos V, que les permita fundar universidad pública en estas ciudades bajo el argumento de que muchos de los hijos de los conquistadores o de los hijos de los colonizadores pues ya no van a tener pueblos en encomienda o ya no van a tener botín de guerra de las conquistas, y para que echen raíces necesitan entonces cultivar alguna disciplina y desarrollar alguna profesión. Bajo este argumento se fundan las dos primeras universidades en México y en Lima en 1551, y se trata en principio de implantar pues todo el modelo de universidad que se estaba desarrollando en Europa. Otro punto importante que hay que señalar es que por supuesto las universidades no fueron las únicas instituciones educativas. Junto a ellas también empezaron a fundarse escuelas en los conventos de los frailes, noviciados. Los noviciados estaban destinados a preparar a los futuros frailes. Había escuelas también para la enseñanza de la doctrina, pues sobre todo a los indios. Y en las ciudades empezaron a surgir las escuelas de primeras letras, que como su nombre lo indica, pues eran escuelas de párvulos, como se les llama en la época, de niños, para enseñarlos a leer y escribir, y que después pudieran continuar con sus estudios. Frente a este abanico de instituciones educativas, las universidades que se empiezan a fundar entonces, pues son el foco de atención permanente para la monarquía, pero también para los obispos o para los virreyes.
están muy atentos a lo que pueda pasar con estos proyectos de universidad, pues porque se piensa que los letrados que vayan surgiendo de ahí deben servir a los intereses de la colonización. Es decir, deben ser letrados que justifiquen, que sancionen, que argumenten a favor de las guerras de conquista, a favor de la formación de instituciones hispánicas en América y a favor del nuevo orden colonial que se está estableciendo. Entonces, las universidades que se fundan en América ya nacen bajo este signo de ser parte de todo un proyecto de colonización. Muy lejos, nunca hubo oportunidad aquí de que grupos de estudiantes por su propia iniciativa fundaran. Eso ya había pasado, esa época ya había pasado. Entonces las universidades que van surgiendo pues nacen completamente plegadas al proyecto de colonización. Hace falta también explicar un poco lo que se entendía por educación en esa época, que es un tanto diferente también a lo que hoy entenderíamos. En primer lugar, en esencia, toda educación que se impartiera en cualquiera de estas instituciones tendría como esencia la formación de buenos cristianos. Educación y religión iban completamente de la mano. Y más en un siglo, el siglo XVI, en donde Europa está viviendo las guerras de religión, ¿no? Está viviendo la formación de nuevas religiones protestantes, sobre todo al norte de Europa. España, pues que pronto se asume como el gran imperio, reino defensor del catolicismo, pues ve en la formación de letrados, en la educación, también un vehículo más para lograr la lealtad al catolicismo, pues en los nuevos reinos de las Indias occidentales, como se le empezó a llamar a las colonias en América. También hay que decir que la educación en esa época no era un derecho, sino era un privilegio. Es decir, dependiendo de la condición jurídica de las personas, tendrían derecho o no a cierto tipo de estudios. Y esto estaba completamente sancionado por las leyes, por los teólogos, por los canonistas. Era algo normal, algo natural para todos ellos. El mejor ejemplo que les puedo dar es que hacia la década de 1530, en la Ciudad de México sobre todo, hubo un amplio debate sobre si debían darse o no estudios mayores a los indios, ¿no? Los franciscanos, el virrey Antonio de Mendoza, el primer virrey que hubo en Nueva España, el obispo Juan de Zumárraga, el primer obispo, estaban de acuerdo en que los indios eran capaces de asimilar todos los estudios mayores que se enseñaba a cualquier español libre en España. Pero evidentemente había todo un sector social formado por los conquistadores, los encomenderos, los nuevos colonizadores españoles que se oponían férreamente a darle estudios mayores a los indios, argumentando que pues era la raza conquistada y que por ser esta raza abatida no tenía derecho a recibir estudios mayores, cuando mucho tendrían derecho a ser adoctrinados y a ser algún día buenos cristianos, pero nada más. El debate se puso bastante interesante. A fin de cuentas, la corona decidió suspender, por lo menos en ese momento, el acceso de los indios a los estudios mayores y solamente se les permitió, cuando mucho, acceder a las primeras letras, es decir, a saber leer y escribir en castellano, y hasta eso no a todos los indios en general, sino solo a los hijos de los caciques o la nobleza indígena. En esta época la educación podemos decir que también fue un factor, ya era un factor de movilidad social, pero era una movilidad social bastante acotada, ¿no? Bastante limitada, es decir, se pensaba que los estudios mayores, los estudios universitarios, debían servir sobre todo para los hijos de los colonos o los hijos de los conquistadores, es decir,
para los que se les empieza a llamar españoles americanos o despectivamente criollos, ¿no? Que era un adjetivo que los españoles peninsulares les pusieron a los nacidos en América, aunque hijos de españoles, pues les decían despectivamente criollos, y los criollos en revancha a ellos les pusieron gachupines, ¿no? Entonces fue un problemita que por ahí no pudieron resolver nunca del todo bien, pero bueno, como sea, la educación universitaria desde el siglo XVI estuvo pensada sobre todo para los hijos de los colonizadores o los españoles americanos. Difícilmente un indio, como ya he dicho antes, podía aspirar a graduarse en la universidad. Un mestizo pues estaba todavía más abajo en la escala social, y pues ya mejor ni hablamos de los negros o los mulatos, ¿no? Que tenían siempre ese estigma de ser descendientes de esclavos. Ellos no pudieron acceder, al menos en el siglo XVI, a este tipo de estudios, aunque más adelante vamos a ver que después algunos sí lo lograron haciendo algunos malabares ahí con su vida y con las instituciones. Así pues, podemos decir que las universidades que se forman en Hispanoamérica, por principio de cuentas, tendríamos que verlas como corporaciones, no tanto como instituciones educativas, tal como hoy lo entenderíamos. De hecho, en la época se hablaba de tres conceptos que es necesario distinguirlos para entender cómo era esto. En primer lugar estaba la universidad como corporación, que era, podemos decir, el gremio de maestros o de catedráticos o de doctores que tenían el privilegio de graduar. Solamente ellos, como corporación, podían otorgar títulos académicos mediante un examen, que ya desde esa época, bueno, eran exámenes públicos. Pero, aparte de esto, en Europa había universidades que podían o no podían tener estudios. Esto es quizá sea un poco complicado entenderlo, pero había universidades que solamente titulaban, que no tenían docencia, y no dejaban de ser por eso universidades. Fueron las menos, por supuesto, aunque si bien en América todas las universidades también contaron con estudios. Los estudios tendríamos que entenderlos como de dos tipos, ¿no? Estudios generales o estudios particulares. Las universidades con estudio general se consideraba aquellas que tenían las 5 facultades que tradicionalmente conformaban los estudios universitarios, ¿no? Teología, cánones, leyes, artes o filosofía y medicina. Las dos más importantes universidades de América, México y Lima, sí tuvieron estudio general, muchas otras no, solamente enseñaban o tenían pues básicamente 2 facultades, artes o filosofía y teología, que eran las que se consideraban pues más importantes de las 5. Aparte de esto, estaba un tercer concepto, que era que las universidades, si tenían docencia, bueno, tenían que tener escuelas. Entonces hablaba de las escuelas de la universidad. Igualmente, en Europa había universidades que por no tener docencia tampoco contaban con escuelas, es decir, con aulas. Algo tan simple como eso, pero que en los documentos a veces a mí me costó mucho trabajo entender esta diferencia, porque había universidades que no tenían aulas para enseñar, pues porque simple y sencillamente no tenían docencia. Nuestra misma universidad, la que se funda en 1551, pues al principio careció de un edificio, o sea, era universidad como corporación, tenía un estudio general, pero carecía de aulas. Entonces lo que ellos tuvieron que hacer era andar rentando casas allí en el centro, lo que llamamos centro histórico, y hubo varios cambios en el siglo XVI, hasta que en el siglo XVII finalmente se hicieron de recursos suficientes para para construir su propio edificio, que todavía subsistió hasta el siglo XIX, fines del siglo XIX, y que estaba a un lado del Palacio Nacional, en la llamada Plaza del Volador, pero que
tuvo que ser destruida para formar una calle más larga, ¿no? en el centro histórico. Así es de que son 3 conceptos de la época: universidad, estudios generales y escuelas, que, repito, no necesariamente coinciden en una misma institución. ¿Para qué se fundaron entonces estas universidades en América? Bueno, como ya les decía hace un rato, en principio se fundan para dar estudios mayores a los hijos de los colonos, pero muy pronto otros intereses empiezan a interesarse también en la universidad. En primer lugar está la huella o el gran interés de la iglesia, de las diferentes diócesis que se van fundando en América, puesto que para poder establecerse y poder tener ministros, curas, sacerdotes que llevaran a cabo la gran empresa evangelizadora, tenían la necesidad pues de muchos operarios, ¿no? Muchos sacerdotes que pudieran sustituir a las primeras generaciones que pronto van muriendo ya hacia la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, normalmente o al principio se traían frailes o clérigos de Europa, pagados por el rey, pero eso costaba mucho dinero. Además de que algunos morían en el viaje, ¿no? Que eran viajes infames. Mucha gente moría en los barcos de la época. Entonces era muy caro, costoso y riesgoso traer frailes y clérigos para llevar adelante la empresa evangelizadora, por lo cual los diferentes obispos o las diferentes órdenes religiosas, sobre todo franciscanos, agustinos, dominicos, empiezan a ver la necesidad de que tienen que formar un clero nativo, tienen que formar clérigos, tienen que formar frailes, porque no hay otra manera de que siga adelante la consolidación de la evangelización. Pero, como son iglesias también incipientes, carecen todavía de los recursos suficientes como para fundar grandes escuelas para clérigos o para frailes, y entonces voltean los ojos a las universidades. En las universidades se podían formar teólogos, canonistas, que muy bien podían después, o en el transcurso de sus estudios, adquirir las órdenes sacerdotales y se les podía dotar de curatos o de parroquias para que desempeñaran pues esta profesión. Por lo cual la iglesia tuvo mucho interés en formar en las universidades a la futura clerecía. Sobre todo los obispos, no tanto los frailes, porque ellos mal que bien tenían algunas escuelas conventuales, aunque grupos de frailes también era posible verlos en las aulas universitarias. Los virreyes que empiezan a surgir, a nombrarse para los 2 grandes virreinatos, México y Perú, también empiezan a meter mucho la mano en las universidades, pues porque deben tener algún control de los letrados que ahí se están formando, porque también los quieren para que vayan integrando parte de la burocracia virreinal, y en una palabra, pues porque las 2 primeras universidades que nacen, la México y Lima, nacen bajo el patronato real, es decir, el rey se erige como patrón y tiene el derecho a modificar o a imponerles sus constituciones, y también tiene la obligación, pues sobre todo, de sustentar o de pagar a los catedráticos, ¿no? Que era el mayor recurso que debían tener las universidades para subsistir. Así es de que las universidades que nacen en Hispanoamérica en el siglo XVI, pues ya nacen también con todos estos intereses a su alrededor, y los letrados que van surgiendo de ahí, pues interesan mucho a los poderes públicos. Al interior, ¿cómo se gobernaban estas universidades? ¿Cómo era el ambiente en su seno? Bueno, aquí sí ya dependía del tipo de universidad de que estemos hablando. Las universidades reales, México y Lima,
se componían básicamente de un claustro de doctores, o también llamado claustro pleno. Este claustro de doctores tenía, tenía todo el derecho de imponer las medidas que considerara necesarias para el futuro de su universidad. Ahí se dictaban cuáles autores, qué textos tendrían que enseñarse en cada cátedra. Ese claustro también tenía el derecho de nombrar a los catedráticos que se fueran renovando, y también tenía el derecho de distribuir los recursos económicos, pues sobre todo para la paga de los catedráticos, para la renta del edificio donde daban las clases, o para la construcción de alguno nuevo que se estuviera haciendo. Pero también había otro tipo de universidades que no necesariamente estaban bajo este esquema de claustros. Eran las universidades que habían surgido de algún convento de religiosos, algún convento de frailes, que hubo varias, sobre todo en el siglo XVII, y de algunos conventos, pues, sobre todo dominicos, y de algunos colegios jesuitas, otra de las órdenes religiosas que vienen en América. Estos conventos o estos colegios jesuitas empiezan a solicitar a la monarquía que les permita convertir su colegio en universidad. Es decir, que sobre todo que los cursos que se impartan en esos colegios sirvan para otorgar títulos académicos. Estas universidades conventuales o universidades jesuitas evidentemente tenían otro esquema de gobierno interno, porque ahí evidentemente quienes toman las decisiones no son los propios graduados o doctores, sino más bien son los dominicos o los jesuitas. La corona estuvo al principio un poco renuente en otorgarles pues esta especie de ascenso, ¿no?, a estos colegios, pero el hecho de que la corona tuviera que fundar más universidades como México-Lima implicaba una mayor inversión de la Real Hacienda. A final de cuentas, la corona española acabó cediendo y le otorgó a varios conventos y colegios jesuitas pues este ascenso a universidad. Pero la diferencia con las universidades de México y Lima es que aquí no había estudio general. Básicamente, en estas universidades conventuales o jesuitas se enseñaba dos facultades, que eran artes o filosofía, y la teología, que eran las más cultivadas pues por la iglesia, por las órdenes religiosas. Ya un poco más adelante, en el siglo XVIII sobre todo, algunos seminarios conciliares o seminarios diocesanos, es decir, dependientes de obispos, en donde básicamente se formaba y se educaba a los futuros clérigos, también lograron acceder al título de universidad y empezaron a otorgar grados también, pero tampoco llegaron a tener estudio general, sino estas dos facultades. Cuando mucho, a mediados del siglo XVIII, algunas de ellas empezaron a tener cátedras de leyes o de cánones, que fue pues toda una novedad en la época. Y en estas universidades provenientes o que se originaron de seminarios diocesanos, pues aquí quien tenía el mando pues eran sobre todo los obispos. El régimen docente de todas estas universidades básicamente pues era la división en facultades, y cada facultad estaba dividida en cátedras. Cada facultad pues tenía toda una jerarquía de cátedras que estaba perfectamente estipulado pues ya desde la época medieval. La principal cátedra en cada facultad pues era la de prima de artes, prima de teología, prima de cánones, prima de leyes, prima de medicina, y eran ocupadas pues por concursos de oposición, supuestamente por los letrados más experimentados, más eruditos o más capaces de la época, aunque muchas veces sucedía que también estas altas cátedras, que eran las mejor pagadas,
pues eran ocupadas, pues ya saben, por los sobrinos o los ahijados de los obispos o del virrey o de quien tenía el poder y gobernaba las universidades. También eso se daba ya desde entonces. Eh, en eso sí, a veces no cambian mucho las cosas. En la Universidad de México, en el siglo XVII, la cátedra universitaria era tan importante para acceder a altos cargos de la burocracia o altas dignidades de la iglesia, obispos u oidores de la Real Audiencia, que en el siglo XVII hubo muchos problemas porque se les concedió el derecho a los estudiantes de votar para elegir a sus catedráticos. Entonces empezó a haber mucho soborno para comprar votos, para comprar los votos de estudiantes, y por ahí se supo de algún caso, hubo denuncias de que algunos candidatos a las cátedras llegaron a pagar hasta 20,000 pesos por un voto, ¿no? O sea, 20,000 pesos de la época, para que se den una idea, costaba pues una hacienda más o menos de regular tamaño, ¿no? O sea, era muchísimo, era una mediana fortuna en la época. Con todo, y a pesar de estos problemas, pues este régimen de facultades y cátedras funcionó muy bien durante 3 siglos y, repito, los catedráticos universitarios eran, digamos, de todos los letrados de la época, pues eran los que ocupaban el más alto rango, pues porque también estaban los catedráticos de los colegios, ¿no? De otros seminarios que no eran universidades. Ahí también había un régimen parecido, pero su rango tanto social como desde el punto de vista político pues era menor. ¿Cómo era la población estudiantil de la época? Bueno, aunque no se han conservado pinturas o como lo que les muestro aquí en la imagen, de relieves esculturales de estudiantes universitarios. Estos en realidad es un relieve del siglo XV en una tumba de un catedrático europeo. La población estudiantil de estas universidades ya para el siglo XVII pues era muy variopinta, ¿no? Ya el mestizaje había inundado las sociedades hispanoamericanas, y aunque teóricamente en las universidades solamente estudiaban los españoles, en la práctica la verdad es que muchos mestizos ya estaban por ahí colados, claro, presentando una fe de bautismo de que eran españoles. Y muy pronto algunos indios, hijos de caciques, empezaron a aparecerse por ahí, y hasta algunos mulatos, ¿no? Claro, presentaban, repito, papeles de que eran españoles, pero poco a poco iban ahí teniendo ya una presencia importante. Para el siglo XVIII, pues, aunque todos la mayoría de los estudiantes de las universidades siguen diciéndose españoles, hay comentarios de viajeros extranjeros que dejaron testimonio, pues, de que todos esos españoles, pues, eran bastante morenitos, ¿no? Es decir, ya eso de españoles, pues, nadie se lo creía, ¿no? Pero bueno, jurídicamente seguían siendo españoles. La población estudiantil de las universidades era muy variable, en realidad. Para darles una idea, de la Universidad de México, que es lo que mejor conozco, en las aulas de la universidad podía haber en un momento dado 50, 60 estudiantes, quizá un promedio de 5 o 6 por cátedra, en realidad en pequeños grupos. Esto no quiere decir que no hubiera más estudiantes universitarios, sí los había. Lo que pasa es que el resto de los estudiantes estaban matriculados, estaban estudiando en colegios de ciudades provinciales. Es decir, estaban, como hoy diríamos, incorporados o reconocidos por la Real Universidad de México, pero estudiaban en sus colegios regionales, sus colegios donde ellos habían nacido. Pero formalmente todos pertenecían a la Real Universidad de México. Se calcula, para darles una idea, que para el siglo XVIII habría unos 500 estudiantes matriculados en la Real Universidad de México. Lima, yo creo que tendría algo similar, que eran repito, las dos principales universidades de América, y digamos que esos eran los topes. El resto de las universidades tendrían números menores.
Eh, ¿Cuánto duraba una carrera universitaria en la época? En teología, los que acababan bien la carrera, pues tendrían que acabar en 4 años. Lo mismo pasaba en cánones, en leyes, en medicina, más o menos un promedio de 4 años. Los que estudiaban en la Facultad de Artes o Filosofía tendrían un promedio de 3 años. Por supuesto, estos números variaban. Algunos precoces acababan en un año menos, ¿no? Hasta en 3 años, porque aunque se supone que debían solamente probar un curso anual, muchos se las arreglaban y probaban 2 cursos anuales y con eso adelantaban su graduación. Pero había otros que tardaban muchos años también. O sea, también había fósiles ya desde esta época, ¿no? Eso tampoco ha cambiado. El método de enseñanza en esta época, pues básicamente era la escolástica, es decir, una enseñanza basada en el estudio de los autores de cada disciplina, de los autores más renombrados, pero sobre todo sancionados por la Iglesia y sancionados por la monarquía. Este método, este estudio a base de los autores, de los grandes autores, es el que se había heredado pues desde la época medieval y fue el que se heredó en la era colonial en Hispanoamérica. Y sobre todo para los estudiosos de este tipo de saberes de la época, el método escolástico, si bien fue bastante justificado en el siglo XVI, pues sobre todo porque las universidades de raíz católica, como las de América en su totalidad, tenían que defender los dogmas del catolicismo por esto de las guerras de religión y la reforma protestante, y en el siglo XVI pues las universidades tuvieron que plegarse a estos dogmas, a estos autores sancionados y bien visto por las autoridades eclesiásticas y reales, pero el problema fue que con el paso de los siglos, de las décadas de los siglos, no hubo una renovación de estos autores, ¿no? Les puedo dar algunos ejemplos de qué era exactamente lo que se estudiaba. En la Facultad de Teología, por ejemplo, se estudiaba la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Uno de los grandes padres de la Iglesia. También se estudiaba el libro de las sentencias de un gran catedrático medieval también, Pedro Lombardo, que era pues como una síntesis de la Suma Teológica. Y eso es lo que estudiaban básicamente. Cada curso se iba estudiando una partecita de la Suma o del libro de las sentencias. El catedrático dictaba párrafos de la Suma o del libro de las sentencias. Los alumnos tenían evidentemente que escribirlo. Se conservan algunos cuadernillos manuscritos de los alumnos, sobre todo para el siglo XVIII. Después tenían que memorizarlo, el maestro, el catedrático se los preguntaba, y en una segunda fase de cada clase, de cada sesión, el catedrático tenía que dar una interpretación de esos párrafos dictados, y después los alumnos hacían preguntas y se trataba de establecer una especie de discusión, pero nunca, y esto es lo más interesante del caso, nunca podían ir más allá de estos grandes autores, ¿no? En cánones lo que se enseñaba sobre todo pues eran síntesis o sumas de breves papales o de disposiciones de los concilios eclesiásticos pues que también venían de la época medieval. En leyes pues se estudia sobre todo el derecho romano a través de también síntesis como el digesto, código, instituta. En medicina todavía en la era colonial se estudiaba sobre todo a Hipócrates y a Galeno, ¿no? Pues estos grandes médicos pues de la Grecia antigua, claro, ya interpretados, un tanto renovados, pero básicamente seguían ellos siendo las máximas autoridades. Mientras que en la Facultad de Artes o Filosofía, pues sobre todo se estudiaba la lógica y la filosofía aristotélica, ¿sí? Y esto, repito, siguió funcionando bien hasta el siglo XVIII. La vida en las universidades, en las aulas de las universidades, pues era, a pesar de que eran pocos alumnos, era bastante agitada, porque
más que las clases digamos que muchos estudiantes no entraban muchas veces. Había catedráticos que se quejaban con su rector de que obligara a sus alumnos a entrar porque lo dejaban solo a veces. Y los alumnos preferían andar en los pasillos, tomando aguas frescas o comiendo ahí frutas o comiendo dulces de la época, o algunos de plano, ahora sí que los más diríamos hoy reventados, pues iban al teatro de comedias que estaba en la Ciudad de México, pues ahí atrás del Palacio Virreinal, y pues preferían pasársela ahí y después veían cómo pasaban los cursos. Entonces había muchas quejas de los catedráticos. Parece ser que en donde ya había un poco más de formalidad eran en los actos académicos que se realizaban en las aulas generales que todas las universidades debían tener, ¿no? En estas aulas generales se llevan a cabo actos de estatuto que todos los alumnos tenían la obligación de asistir o de participar, porque si no, no aprobaban los cursos. Existían también las llamadas sabatinas, que ahí sí, normalmente los alumnos que no iban a clases entre semana, pues iban el sábado a estos cursos, como que eran cursos de repaso de los sábados por las mañanas, y pues ahí sí iban y ya con eso más o menos se ponían más o menos bien con sus catedráticos. También había certámenes literarios en donde pues los letrados que se apreciaban de ser más eruditos, más capaces, más habilidosos, pues demostraban sus habilidades, además de que había premios, pero lo más importante de todo es que en estos certámenes literarios se acostumbraba a invitar a los virreyes, a los obispos, a los oidores, ahora sí que a la crema innata del poder virreinal, y ahí muchos se autorrecomendaban, ¿no? Muchos se fijaban en ellos y después ya se les ofrecían cargos públicos. Entonces, cuando uno lee las relaciones de méritos de la época, los currículum vitae actuales, lo que más destaca de estos graduados universitarios no es tanto las clases, porque muchos de ellos, repito, ni iban. Destacan su participación en todos estos actos académicos, que es ahí donde sí había lucimiento y erudición, y les iba bien a los que se esforzaban en este tipo de actos. En el siglo XVI, en el siglo XVII, con todo, empieza a haber un desfase de las universidades americanas y en general de las universidades del mundo católico, las que seguían teniendo esta raíz católica, ¿no? Sobre todo las universidades de Portugal, de España, que era la que más tenía universidades, o las de Italia, ¿no? Porque en el siglo XVII, en el norte de Europa, en los países protestantes, en las universidades protestantes, calvinistas, luteranas o anglicanas, para el caso de Inglaterra, empieza a haber una renovación científica. Los especialistas le llaman la revolución científica del siglo XVII, en donde se empiezan a dejar atrás estas reminiscencias medievales de las 5 facultades tradicionales, y empiezan a surgir nuevas cátedras y nuevas maneras, nuevos métodos de estudio. Se inaugura el método experimental, ¿no? El método racional. Bueno, ahí está un Descartes, ¿no? Con su método cartesiano, el método a base de la observación. En las facultades de medicina, sobre todo creo que la que tiene mayores avances en el siglo XVII, repito, en el norte de Europa sobre todo, empiezan a renovarse el conocimiento del cuerpo humano, empieza a descubrirse los sistemas circulatorios, los sistemas respiratorios. Bueno, se empieza ya a usar más el telescopio, el microscopio, en fin, una serie de avances científicos, tecnológicos que son incorporados a la docencia, que eso fue fundamental y fue muy importante, ¿no? El problema para las universidades de raíz católica es que ellas rechazaron ingresar pues a esta renovación científica, y por el contrario se plegaron más a las facultades tradicionales y a la defensa de los dogmas católicos. Entonces empieza a haber un desfase, empiezan a diferenciarse cada vez más a medida que avanza el siglo XVII, y ya para el siglo XVIII digamos que son muy diferentes
las universidades de los dos ámbitos, a tal grado que en la misma corona española, en la monarquía española, que también ha cambiado de dinastía, y están la dinastía borbónica, ¿no?, que es la que subsiste hasta hoy en España, empieza a criticar pues este atraso científico, esta renovación de conocimientos en sus universidades hispánicas, incluyendo las de América, por supuesto. Y empieza a haber un debate muy fuerte sobre la necesidad de cambiar por lo menos, los planes de estudio en cada facultad, y que por lo menos se empiecen a leer otros autores. Vamos, no es que desprecien ya a Aristóteles o a Santo Tomás o cosas así, autores así, pero sí que empiecen a conocerse nuevos autores más modernos del siglo XVII. Evidentemente hay todo un sector muy conservador de la monarquía hispánica, en el que están incluidos pues los obispos, la iglesia, que se opone a cualquier cambio, pues porque simple y sencillamente ven que fomentar este tipo de cambios puede contaminar o puede tener también consecuencias pues en todo el orden social que a ellos les funciona también, pues porque ellos están en la cumbre del poder, están en la élite gobernante. Entonces se empieza a ver la manera de que esto no suceda. España todo el siglo XVIII se la pasa con esta discusión, y solamente hasta que llega Carlos III. Carlos III fue el rey de España que gobierna la segunda mitad del siglo XVIII. Él decide finalmente avanzar y ordena pues una renovación, una reforma universitaria, que es la que ha sido más estudiada para esta época. Empieza a pedirle a los catedráticos pues más vanguardistas, más abiertos al cambio, que le propongan un nuevo plan de estudios que se debería implantar en todas las universidades del Imperio Español. Pasan muchos años, no se ponen de acuerdo, pues porque los catedráticos, los letrados más radicales quieren pues de plano derogar a los autores clásicos y quieren un cambio completo de autores. Otros catedráticos son un poco más moderados. Finalmente se logra formar un plan de reforma universitaria, sobre todo planes de estudio, pues bastante, digamos, bastante avanzado para lo que se enseñaba en los siglos anteriores, aunque todavía muy atrás de lo que se está enseñando en las universidades protestantes. Esta reforma universitaria, Carlos III intenta implantarla primero en las universidades peninsulares, y ahí hay mucha resistencia, sobre todo pues de los catedráticos de las universidades, que muchos de ellos o van a ser desplazados o van a tener que renovar pues todo su sistema de conocimientos, y es algo que no les gusta mucho. Se logra implantar en algunas universidades, pero generalmente es una renovación bastante limitada, bastante moderada. Después de esto, Carlos III ordena una revisión de los planes de estudio de las universidades coloniales, pues para que sigan más o menos el mismo camino con esta idea de renovación. Y lo que sucede es que las universidades americanas, los doctores, los catedráticos, las órdenes, los jesuitas, quienes gobiernan estas universidades, como que disimulan una revisión de sus planes de estudio para llegar a la conclusión de que ellos no están anticuados ni es una educación anacrónica, sino que están también a la vanguardia, y tratan de convencer a la corona de que esto es cierto, de que no hay ningún atraso en sus planes de estudio. Por ahí le dan una manita de gato a sus planes de estudio, agregan por ahí uno que otro autor moderno, pero no pasa de ahí, la verdad es que no pasa de ahí. Carlos III se le acaban las fuerzas, se le acaba la vida, y no logra realmente una renovación en las universidades coloniales, ¿no? Con todo esto podemos
decir que las universidades hispanoamericanas, cuando al fin de la era colonial, pues ya estaban un tanto desfasadas, es decir, seguían produciendo letrados y funcionarios para las instituciones virreinales, pero definitivamente en cuanto a su nivel de conocimiento o al tipo de conocimientos que están enseñando, pues sí es bastante atrasado. Aunque en la Facultad de Medicina de la Real Universidad de México, por estatuto, estaba ordenado que por lo menos una vez al año se hiciera una disección de un cadáver, la verdad es que no se hacía, se prefería enseñar con alguna maqueta de algún cuerpo, porque los catedráticos de medicina, el de prima, que es el que le correspondería en un momento dado, él no quería meter las manos al cuerpo humano. Esto a veces se dejaba en las manos de un cirujano. En esta época la medicina y la cirugía están completamente separadas, ¿no? El cirujano es uno, el médico es otro. El médico es el que estudia, diagnostica y ordena. El cirujano es el que ejecuta. Entonces, pocas disecciones de cadáveres realmente se llegaron a hacer en estas universidades. Y por lo demás, en el resto de las facultades, pues todavía a principios del siglo XIX se seguían enseñando casi a los mismos autores que se estaban enseñando desde el siglo XVI. Con todo esto, con todos estos problemas y a pesar de este desfasamiento, creo que las universidades coloniales sí cumplieron con su objetivo de ser verdaderos proyectos políticos, ¿no? Un poco recapitulando ya. Fueron proyectos políticos porque desde su fundación sirvieron bien a los intereses de los poderes públicos. A la monarquía la dotó o fue un semillero de buenos legistas, de buenos juristas para ocupar los altos cargos de la burocracia. Y pues eran juristas, legistas, que tenían como primera misión sancionar el orden establecido, ¿no? Es decir, sancionar un régimen colonial, ¿no? En donde pues la población tenía que estar sujeta a la monarquía hispánica, en donde el derecho que se enseñara en las facultades también sancionaba este régimen colonial, y en donde, en una palabra, cada persona debía tener un lugar, desde el punto de vista jurídico, un lugar ya preestablecido pues desde que nacía. Es decir, estamos hablando de que era una sociedad estamental, una sociedad de estamentos sociales, en donde cada persona debía pertenecer a uno de estos estamentos, y cada uno de estos estamentos tenía su propio código jurídico con el que tenía que gobernarse. Tan es así que, por ejemplo, tanto la iglesia como los virreyes establecieron juzgados para indios, juzgados que impartían justicia exclusivamente a la población indígena. Ser indígena en esta época, desde el punto de vista jurídico, era un concepto jurídico más que racial. Entonces los indios fueron rodeados de todo este aparato jurídico, pues en un primer momento teóricamente para protegerlo, porque a los indios desde el punto de vista jurídico se les consideraba como personas miserables. En esta época las leyes entendían como persona miserable a una persona desválida, con una minoría de edad, pobre, que tenía que ser defendida, protegida por la monarquía. Entonces los indios, cuando tenían problemas o pleitos o alguien les ocasionaba algún perjuicio, tenían todo el derecho de ir al juzgado general de indios o al juzgado de indios de los obispados, y ahí tendrían que hacerle justicia, y había todo un cuerpo de leyes para protegerlos, ¿no?
los españoles pues tenían para su protección pues todo el derecho real de Castilla, que también era aplicable aquí en Hispanoamérica. Los españoles no tenían esta condición de miserables, pero sí tenían el privilegio jurídico de no tributar, por ejemplo, ¿no? Los españoles no tributaban, solamente tributaban los indios, ¿no? Entonces, ser tributario en Hispanoamérica pues era un estigma social. A pesar de que muchos de los españoles antes de llegar a América, pues en España sí tributaban, sí eran ahora sí que del estado llano, del pueblo llano, como se les decía, pero al llegar a América se les quitaba ese régimen jurídico de la tributación, y eso estaba, repito, perfectamente validado por las leyes que se enseñaban en las universidades. Esto por hablar de la facultad de leyes. En cuanto a las facultades de teología o las facultades de cánones, la interpretación del derecho canónico, del derecho eclesiástico, también iba mucho en este sentido, ¿no? Es decir, la interpretación que se hacía en las clases de un Santo Tomás o de Pedro Lombardo siempre iba mucho en este sentido, ¿no? De sancionar el orden social establecido, de enseñar a que ante todo había que obedecer a las potestades legítimas, y sobre esto pues había buena parte de los cursos se dedicaban a esto, al estudio de las potestades legítimas. En estas facultades, pues sobre todo en la facultad de filosofía, ¿no? Artes, había un concepto que era muy recurrente, un concepto general proveniente de Aristóteles, pero que se aplicaba también a la sociedad, que era este concepto que hacía una analogía de la sociedad con el cuerpo humano, enseñando que la sociedad, al ser una especie de cuerpo, pues tenía una cabeza y tenía miembros, y que cada persona o cada individuo que formaba parte de una sociedad pertenecía a alguna de estos miembros, y los dirigentes pues todos debían pertenecer a la cabeza. Es decir, unos nacían para obedecer y otros nacían para gobernar, y esto estaba perfectamente establecido en el derecho canónico o en el derecho común o en el derecho real o el derecho romano. Es decir, esto estaba perfectamente sancionado. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, era una sociedad muy desigual, bastante desigual, quizá mucho más que la que hoy podamos nosotros conocer, pero esto no era ningún escándalo, ni nadie protestaba por eso, simplemente pues estaba sancionado por las leyes, y lo más importante quizá, pues las leyes también estaban sancionadas por la teología y por las leyes divinas, ¿no? Que también esto se concebía como un orden divino. En todo esto, pues las universidades jugaron un papel muy importante, porque más allá de que se encerraran en sus aulas a estudiar estos autores clásicos, las universidades también muchas veces servían, y cuando hablo de universidades me refiero a su claustro de doctores. Las universidades también servían como asesores o consultores de los poderes públicos. Por ponerles un ejemplo, en 1692 hubo un motín bastante difícil de controlar en la Ciudad de México, un motín pues por hambre, ¿no? Hubo una mala cosecha de maíz, y cuando esto sucedía, pues como no había granos de dónde traer en esa época, los indios empezaban a ir de los pueblos a las ciudades, sobre todo Ciudad de México, para pedir qué comer. Y ustedes saben, la gente con hambre pues es capaz de hacer cualquier cosa. En 1692, en la Lóndiga de la Ciudad de México, un edificio que todavía existe por ahí atrás en el centro histórico, en la Lóndiga de granos, se empezaron a remolinar los indios pidiendo pues una ración de maíz para comer. Por ahí se dice que le pegaron a una india,
alguno de los guardias de la Alhóndiga, y eso desató la furia de todo el, pues el pueblo bajo, y empezaron a saquear las tiendas de los gachupines. Querían ir a agredir también al virrey, se tuvo que cerrar la puerta del Palacio Virreinal. Los indios siguieron apedreando, incluso quemaron las puertas del Palacio Virreinal. Cuando entraron, el virrey tuvo que esconderse, y cuando vio que iban por él, tuvo que disfrazarse de pobre y empezar a gritar: vive el rey y muere el mal gobierno, y salir ahí con la plebe, y se tuvo que ir a refugiar al convento de San Francisco. Finalmente se aplacó, llegó la represión con la gente noble y rica de la época, que tenía la obligación de ayudar a someter este tipo de motines, y a las pocas semanas se le pidió, el virrey le pidió a la Real Universidad de México que diera un dictamen sobre los perjuicios de permitirles a los indios beber el pulque para su conducta. Entonces se reunió el claustro de doctores y empezaron a discutir. La conclusión era muy obvia: no podían decir que el pulque era inocente. O sea, el pulque era culpable de que los indios se embriagaran y llegaran a esos extremos de quemar las puertas del Palacio Virreinal y hacer de las suyas, ¿no? Este dictamen, por supuesto, fue aplaudido por todos los poderes de la época, y a partir de este dictamen del claustro de doctores se prohibió que se siguiera vendiendo pulque, al menos públicamente, para evitar que los indios siguieran haciendo este tipo de cosas. Y así por el estilo, o sea, llegaban este tipo de consultas al claustro universitario, pero siempre mirando, ¿no?, a conservar el orden, el régimen colonial que se estaba estableciendo. Las universidades también funcionaron obviamente como proyectos culturales. Esto es muy claro. En el siglo XVI las universidades surgen pues como un baluarte del catolicismo, de la defensa de los dogmas católicos y de su conservación en los dominios hispánicos en América. Las universidades como la de México incluso pues defendían el dogma de la Inmaculada Concepción, y tenían la fiesta, la universidad tenía como patrona a la Virgen de la Concepción, y tenían su festejo a esta Virgen. Y por supuesto que todos los rectores, cuando entraban a ocupar este cargo, tenían que jurar defender este dogma de la Inmaculada Concepción. Esto por ponerles solo un ejemplo, ¿no? Pero vamos, la universidad tenía todo un calendario de fiestas religiosas que cumplían al pie de la letra, y se erogaban bastantes recursos para esto. Bueno, tenía una capilla también. Todas las universidades deben tener una capilla en donde se celebran continuamente funciones litúrgicas, misas. Las universidades también tenían la obligación de festejar cuando nacía un nuevo príncipe heredero, o cuando se entronizaba un nuevo rey, o cuando moría. Bueno, tenía que celebrar funerales públicos con toda la pompa y todos los recursos de la época. Es decir, las universidades tenían siempre que estar a tono con las políticas de la época. Con todo esto que les he platicado hasta el momento, pues ya podrán ustedes imaginarse que cuando llegan las guerras de independencia, ¿no?, cuando llega la formación de las repúblicas, de los estados nacionales, la llegada del liberalismo en el siglo XIX, pues reciben estos nuevos gobiernos independientes, pues reciben como herencia a muchas de estas universidades. Algunas ya habían cerrado, pero las de Lima y México, que eran las más importantes, pues siguieron subsistiendo, estaban ahí. Entonces, a partir de la década de 1820, empezó a haber un debate muy fuerte que dura hasta 1867, que es cuando finalmente se cierra la Real Universidad de México.
En todas estas décadas pues hubo muchas discusiones sobre qué hacer con esta herencia del pasado, esta herencia de 300 años. Y aquí lo que sucedió es que dependiendo el bando o partido político en turno en el poder de la República, pues la universidad se cerraba o se abría. Cuando llegaba un gobierno que se decía liberal, radical, progresista, de inmediato ordenaban el cierre de la universidad. Cuando había una revuelta y tiraban a este gobierno liberal y llegaba un gobierno más conservador, más de tintes centralistas, ordenaban de inmediato la reapertura de la Real Universidad, que por supuesto por lo menos cambió de nombre, ahora se llamaba la Nacional, la Universidad Nacional de México. En este tránsito, lo que sucedió al interior de la universidad pues fue bastante triste, pues sobre todo para los doctores que resistieron hasta el final, ¿no? La universidad se fue vaciando de alumnos, de por sí tenía pocos, y con estos cambios políticos y este tipo de críticas tan fuertes, ya no había tantos recursos tampoco, se fueron quedando sin alumnos, ¿no? Para el último estudiante graduado que se registra por ahí fue en la década de 1840, y después de esos años, pues sí había universidad en el papel, había un grupo de doctores que seguían tratando de defender pues este proyecto de 300 años, pero la verdad es que ya ni tenían alumnos, ni nadie quería graduarse en ellos. Los estudiantes, los estudios ya estaban en otro lado, estaban fundándose ya junto a las universidades, se estaban fundando institutos literarios, en donde los planes de estudio por lo menos estaban tratando de incorporar pues ya autores modernos, por lo menos del siglo XVII o del siglo XVIII, ya se estudiaba a Descartes, a Newton, por decirles algo, aunque seguía enseñándose algo de cánones y teología, pero la verdad es que estas facultades en los nuevos institutos, en las nuevas instituciones educativas del XIX, empezaron a ser cada vez más relegadas. Y la Real Universidad de México, pues bueno, ahí tratando de esperar pues casi un milagro, algo que no ocurrió. Tuvo que llegar el emperador Maximiliano de Habsburgo, traído por conservadores y por monárquicos, ¿no? Pero Maximiliano de Habsburgo resultó ser un monarca bastante progresista a pesar de todo, y él ordena en 1867 el cierre de la Real Universidad de México, y bueno, ese sí ya fue su cierre definitivo. Como fuere, por lo menos en los siglos XVI, XVII y XVIII, las universidades de Hispanoamérica colonial pues cumplieron muy bien con estas funciones, ¿no? Como baluartes del régimen político instaurado, y a pesar de que para poder ser estos baluartes y poder tener el favor de los poderes públicos, tuvieran que olvidarse de la renovación de conocimientos o de la renovación científica. De hecho, no se hacía ningún tipo de investigación en estas universidades. Algunos catedráticos por ahí un poco inquietos o muy inquietos, que intentaron por ahí pues experimentar y que la universidad publicara por lo menos ciertas observaciones de corte empírica, como un José Ignacio Bartolache, un José Antonio de Alzate, pues muy pronto fueron expulsados, fueron relegados, y estos pocos científicos que se fueron dando en la Nueva España del siglo XVIII, pues prefirieron a fin de cuentas salirse de la universidad y hacer sus cosas por su propia cuenta, ¿no? Bueno, el mismo Carlos III, al ver que las universidades coloniales eran tan reacias a cualquier tipo de cambio, prefirió empezar a fundar algunas instituciones alejadas de la universidad para tener más libertad de acción, y se empiezan a fundar jardines botánicos por ahí, se empiezan a fundar colegios de minería, en donde ya se enseñaba matemática moderna, matemática newtoniana,
o química o arquitectura, en fin, otro tipo de conocimientos que en las facultades tradicionales nunca se iban a enseñar, ¿no? Bueno, ya no quiero cansarlos más. Aquí quisiera dejarlo. Espero que haya sido más o menos claro. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho esta muy interesante descripción de la Universidad Colonial del doctor Aguirre. Vamos a tomarnos unos 15 minutitos de descanso para tomar café, estirar las piernas y nos reencontramos de nuevo en este salón porque estoy segura que vamos a tener un diálogo muy interesante. Hay muchas cosas distintas, pero también tantas similitudes que estoy segura de que vamos a tener un diálogo muy, muy articulado y muy divertido. 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Ay, al contrario, muchas gracias. Pues deberíamos de tomarnos 20, ¿verdad? Pero los 15 minutos siempre se vuelven media. Sí, no, sí está bien. 15 minutos, Para que sean un poco